una investigación conducida por un grupo bipartita formado por el INI y el gobierno de Chiapas, dirigida por el antropólogo veracruzano Julio de la Fuente entre los años 1954 y 1955, con el propósito de realizar un estudio práctico en torno al problema del alcoholismo entre las comunidades Tzotzil y Tzeltal de los Altos de Chiapas. No obstante, en su afán por documentar los fenómenos sociales negativos vinculados al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, la investigación reveló la existencia de la Guerra del Posh, cuyos detalles se ofrecen en el estupendo texto introductorio de Stephen E. Lewis de este libro. En la Guerra del Posh se enfrentaron, de un lado, la familia Pedrero Argüello, empresarios del alcohol, sus prácticas monopólicas y sus contubernios con el gobierno chiapaneco. Del otro, las propias comunidades indígenas y su sistema clandestino de producción y venta de aguardiente, organizado como respuesta a aquellas prácticas monopólicas. Como se muestra a lo largo del libro, la Guerra del Posh, tema que logró gradualmente concentrar el interés de Julio de la Fuente, se desarrolló como un conflicto de amplio espectro, debido al importantísimo papel social y cultural del aguardiente entre las comunidades indígenas, así como la evidente importancia económica para productores cañeros, destiladores y vendedores a mediana y baja escala. Una vez concluida la investigación, Julio de la Fuente envió un informe y un conjunto de recomendaciones para uso interno del propio INI al entonces director Alfonso Caso, eminente arqueólogo mexicano. A decir de Lewis, este informe es el más claro y contundente de todo el documento. Sin tener que preocuparse por ofender a los comisionados estatales, Julio de la Fuente presenta los hallazgos de su investigación con toda claridad y precisión. No obstante, el informe de Julio de la Fuente fue censurado, según refiere Lewis, gracias a la concesión del INI de nunca publicar el estudio, honrando un posible pacto de silencio. La CDI decidió titular a este libro Estudio Incómodo, sencillamente porque Julio de la Fuente, a partir de su investigación antropológica, evidenció la complicidad del gobierno chiapaneco con la familia Pedrero Argüello, que al final libró la Guerra del Posh. Lewis no comenta la reacción de Julio de la Fuente ante el final decepcionante de su reporte. De hecho, el antropólogo veracruzano desaparece del escenario y es en el plano del poder institucional donde se decidió el destino de dicha información. Pero Lewis conjetura: Julio de la Fuente debe haber esperado semejantes consecuencias, pero su integridad y su sentido de la justicia le llevaron a presentar sus hallazgos de todas formas. Desde su punto de vista, el monopolio, de por sí abusivo e ilegal, tenía que ser disuelto y no había soluciones intermedias. De acuerdo con Lewis, el estudio de Julio de la Fuente probablemente constituya la mejor historia oculta en los anales del incipiente indigenismo mexicano. Tal como lo presentan la CDI y el propio Lewis, el estudio de Julio de la Fuente resulta sin duda fascinante por su estatus de documento desclasificado, y en verdad en ello radica gran parte de su atractivo. Muchas gracias por escuchar Oficio de Antropólogos, texto y creación de Eduardo González Muñiz, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su foco de interés es la historia de la antropología. Voz y producción, Verónica Gutiérrez. Los invito a consultar el texto de este podcast, donde también podrán encontrar las referencias bibliográficas, entre muchos otros interesantes blogs. La cita es en www.lacifraeditorial.blogspot.mx. Hasta la próxima entrega de Oficio de Antropólogos. Esto fue en voz de Verónica Gutiérrez, el recuento de una polémica generada por
un libro de antropología que no tenía, como ustedes pudieron escuchar, no tenía la pretensión originaria de ser un libro, sino de un reporte técnico de un antropólogo que estaba haciendo su trabajo, y la polémica que desató y de la cual no nos enteramos hasta este momento. Como les comentaba, este es un podcast anteriormente producido por Verónica y tiene una música muy interesante a cargo de Eugenio Toussaint. Y bueno, lo que podemos decir en breve, después de todo lo que ustedes ya han podido escuchar, es que pues un antropólogo, como lo fue Julio de la Fuente, le encargaron hacer un diagnóstico sobre el problema del alcoholismo. Es algo que podríamos pensar hoy en día como un claro ejemplo de antropología aplicada, es decir, el diagnóstico encaminado a generar un cambio en una comunidad a partir de una situación que se considera indeseable, en este caso el alcoholismo. Julio de la Fuente hizo su tarea como antropólogo. Él, entre otras cosas, propuso que existieran sustitutos orales para el alcohol, por ejemplo, agua, algún otro tipo de cosa, ¿no? Desgraciadamente los Altos de Chiapas fueron después inundados por la Coca-Cola, e incluso en la comunidad de San Juan Chamula, una comunidad tzotzil de los Altos de Chiapas, está una planta distribuidora de Coca-Cola. Entonces, la Coca-Cola forma parte muy importante de la vida ritual de los mayas tzotziles de la comunidad de San Juan Chamula. Y bueno, ese no era un sustituto oral adecuado, no lo hubiera pensado Julio de la Fuente así, pero bueno, él planteaba soluciones concretas a problemas concretos. Desgraciadamente, pues Julio de la Fuente y su informe en particular tuvieron que pasar por un camino institucional oscuro que lo hizo definitivamente no llegar a donde tenía que llegar. Y bueno, ese fue el destino. Este libro fue recuperado de los archivos muy recientemente y fue publicado ahora sí como un libro, aunque realmente, como ustedes ya lo han podido ver, fue un informe técnico. Aquí la enseñanza, la moraleja de la antropología es que los cambios que puede generar el conocimiento que ellos mismos tienen que producir para generar esos cambios posteriormente, tienen un camino que pasar, un camino sobre todo por la vida institucional y política que es típica de nuestro país. Desgraciadamente, Julio de la Fuente tocó fibras sensibles y en este caso esas fibras sensibles fueron la existencia de un monopolio, de una familia que monopolizaba la industria del aguardiente. Entonces tocó fibras sensibles de interés económico y político y su libro fue censurado. De todas formas generó la polémica al ser precisamente mandado al archivo muerto. Felizmente tenemos este libro. Yo les invito a que lo consulten. Desgraciadamente tiene partes pues muy técnicas, pero realmente la obra vale la pena verla como parte de una etnografía de aquella época, como una descripción de la vida de los Altos de Chiapas, de las comunidades indígenas de aquella época. Y bueno, ese es uno de los tantos desafíos. Hoy en día la antropología tiene esa capacidad, la ha tenido desde los años 50, como pudimos ver, la tiene ahora, la capacidad no solamente de hacer un diagnóstico y de hacer un dictamen, sino también de proponer posibles soluciones. La antropología cuando hace eso, en caso que llegue a hacerlo de manera sistemática, se tendrá que enfrentar a muchos problemas. Uno de ellos, el crucial desde mi punto de vista, es el hecho de que sus dictámenes y sus propuestas de cambio y de acción necesariamente van a introducir modificaciones a estructuras tradicionales de la vida en este país en diversas partes. Un antropólogo, por lo menos teóricamente hablando, no tendría el permiso, no sería su papel el de introducir cambios, porque siempre se piensa que un antropólogo, y realmente así lo es a veces, es un agente externo. Entonces no se espera de un antropólogo que llegue a una comunidad a generar cambios. Pero bueno, la antropología aplicada, que es una vertiente interesante de la antropología mexicana, tiene esa posibilidad, tiene esa facultad y pienso que puede generar algunas propuestas interesantes. Lo que ocurre actualmente en nuestro país todavía nos falta a nosotros entender, más allá de los reportes periodísticos, qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Más allá de explicaciones periodísticas o de opiniones políticas o de opinólogos, necesitamos explicaciones de otro tipo, explicaciones que basen su razonamiento en datos, en estadísticas, en archivos y que nos ofrezcan una visión de lo que está pasando. Desgraciadamente de eso carecemos ahora. Los antropólogos podríamos tener a muchos Julios de la Fuente haciendo diagnósticos y propuestas y bueno, esperando que tengan buen destino sus diagnósticos antropológicos. El siguiente podcast que vamos a escuchar
También trata de otro libro. Este sí fue un libro publicado como tal. Fue la tesis de doctoral del antropólogo de origen peruano Carlos Castaneda. Y bueno, ustedes seguramente ya habrán escuchado de este personaje que es multicitado, es muy famoso, y de hecho este libro, que fue publicado hace ya algunos años, sigue siendo un libro de bestseller, se sigue vendiendo, se sigue leyendo. Un colega mío, biólogo, me comenta que él sabe cuando va llegando a la UNAM, porque en el metro van leyendo los estudiantes los libros de Carlos Castaneda y específicamente las enseñanzas de Don Juan. Quizás tenga que ver con el uso de alucinógenos y especialmente con el peyote y con toda la magia y la ritualidad que envuelve la vida indígena huichol. Quizás tenga que ver con eso o quizás solamente con el peyote, pero para el caso se trata de ofrecer, eso es lo que intentó Castaneda, ofrecer un recuento, una descripción vívida de culturas diferentes a la propia, a la nuestra, la de él, y mostrar la riqueza simbólica que existe en las diversas sociedades humanas y que ha existido y que seguirá existiendo. Sin más preámbulo, les dejo aquí el audio de Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan. Hola, bienvenidos a Oficio de Antropólogos. En esta segunda entrega de nuestro podcast, seguimos con el inventario mínimo de libros controvertidos de la antropología. Toca el turno a las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento del antropólogo estadounidense de origen peruano Carlos Castaneda, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en 1974, mientras que el original en inglés fue publicado en 1968. Este libro fue originalmente su tesis de maestría en antropología en la Universidad de California, en Los Ángeles, UCLA, y de hecho, toda su obra se encuentra estrechamente vinculada con las experiencias que supuestamente Castaneda vivió con el chamán yaqui Don Juan en Sonora, México. En 1959, Castaneda cursó la materia de etnografía de California. En busca del tema para su trabajo etnográfico y siendo estudiante de antropología en la UCLA, Castaneda viajó a Nogales, Sonora, en el año de 1960, en donde afirma haber conocido al chamán yaqui Don Juan Matus. Don Juan le enseñó las plantas usadas en los ritos chamánicos, particularmente el peyote. Para entender el chamanismo, Castaneda comió peyote y se hizo aprendiz de chamán. Castaneda afirma haber hablado con los animales del desierto, haberse convertido en un cuervo e incluso afirma haber aprendido a volar. Esto ocurrió en el transcurso de 4 años. Posteriormente, Castaneda narró esos encuentros con Don Juan en forma combinada de diario de campo y diálogo, y más tarde intentó mostrar la estructura y coherencia de las enseñanzas de Don Juan. Al cabo de ese periodo, Castaneda escribió su tesis con base en esas experiencias, y una vez publicada, vendió una enorme cantidad de ejemplares y se hizo extremadamente popular. Un antropólogo de bestseller. Hay que recordar que la publicación del libro Las enseñanzas de Don Juan ocurrió en el auge de las drogas psicoactivas y en un contexto político en donde existía una oposición activa a la cultura oficial y a la guerra de Vietnam, el auge de la protesta estudiantil, entre otros. Cuando se enteró de la muerte de Don Juan, Castaneda se autoproclamó su sucesor y abandonó la antropología académica. ¿En qué consistió la polémica de este libro? Pocos años después del éxito editorial, la autenticidad del libro de Castaneda fue cuestionada. La polémica se desató a raíz de la publicación de una entrevista con Castaneda en la revista Time en 1972, donde se intentaba mostrar que Castaneda era algo mitómano. Posteriormente, diversos académicos cuestionaron en particular la veracidad de algunos datos. Se mostró un conjunto de contradicciones en el reporte etnográfico. Se argumentó acerca de la imposibilidad de pasar largas temporadas en el desierto. Se dijo que en el libro se incluye un parafraseo excesivo que sugiere el plagio. E incluso se cuestionó la existencia misma del chamán Don Juan. En suma, se argumentó que lo expuesto en el libro Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento, fue una invención de Castaneda, y que dicho libro habría de tomarse como un trabajo de ficción,
no como un texto académico. Otra vertiente